Reporte 100. Mañana 23 de enero terminan las precampañas a la gubernatura, precampañas que iniciaron el día 15 de diciembre, en las que 3 precandidatos han hecho proselitismo al interior de sus partidos políticos y son los casos de Ricardo Burs Castelo en Movimiento Ciudadano, Ernesto Gándara Camus como precandidato del PRI y en este proceso de conformación de una candidatura común junto con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y Alfonso Durazo Montaño en Morena. Y para platicar de esta precampaña, de estas precampañas que mañana terminan, hemos invitado esta mañana a Rosalena Trujillo, quien es vocera del Partido Movimiento Ciudadano y quien a nombre de la campaña Ricardo Burs está esta mañana en esta mesa. También está con nosotros Jesús Valencia, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Sonora, como representante de la campaña de Alfonso Durazo Montaño, y Bulmaro Pacheco Moreno, político sonorense, priista y representante de la campaña de Ernesto Gándara Camus, quien aspira a ser candidato común del PRI, PAN y PRD. Rosalena, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días y un saludo también a mis compañeros de mesa, Bulmaro, y también al señor Valencia. No tengo el gusto de conocerle, pero un saludo. Jesús Valencia, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosalina. Muy buenos días, Bulmaro. Muy buenos días a todos los auditores y muchas gracias por invitarnos. Bulmaro, buenos días. Gracias por estar aquí. Igualmente saludo a los compañeros de mesa y muchas gracias por tu atención, Juan Carlos. Sí, muy complicados estos tiempos de pandemia. Las personas pues no quieren saber mucho de política, no quieren saber mucho de campañas, pero tenemos enfrente la renovación de la gubernatura, la renovación de la Cámara de Diputados a nivel federal, la renovación del Congreso local, de los ayuntamientos, y las precampañas en el contexto de pandemia, en el contexto de fin de año, de Navidad, de Año Nuevo, como que tengo la percepción de que no se alcanzó, por lo menos en la generalidad, a posicionar algún mensaje impactante, alguna propuesta impactante de los precandidatos a la gubernatura. Rosalena Trujillo, ¿qué es lo más fuerte que Ricardo Burs hizo en esta precampaña, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano? Mira, finalmente las precampañas como están previstas en la ley, pues se supone que son periodos en que los partidos políticos exponen ante sus afiliados, simpatizantes, pues algunas ideas o algún acercamiento, pues con el objetivo de obtener el respaldo para ser postulado como candidato. La ley en esta parte no permite mucho, es muy cerrada en términos de generar propuestas específicas porque hay sanciones. Entonces yo creo que los candidatos han estado cuidando muy bien y además también las denuncias por parte de los diferentes equipos de campaña contra los candidatos pues han estado a la orden del día, ¿no? Entonces es un aspecto muy cuidado. Yo creo que en esta campaña, en esta precampaña, y de acuerdo un poco a los principios del marketing político, pues se supondría que podríamos haber estado observando las estrategias de los precandidatos y prefigurando las narrativas de los diferentes candidatos que conectaran con los ciudadanos. En el caso de nuestro precandidato, de Ricardo, además porque no hay que olvidarlo, tenemos una precampaña en tiempos de COVID y eso todavía limita mucho más el contexto de acción que normalmente se tenía, ¿no? Si comparamos lo que se hizo hace casi 6 años en las precampañas del 2015 ahora, pues son otra cosa muy diferente. Entonces una precampaña en tiempos de COVID también nos ha limitado mucho. En el caso del equipo de Ricardo, lo que nos planteamos fue tener una estrategia de tierra muy controlada, tener una estrategia de acercamiento muy controlado, respetando pues todas estas protocolos sanitarios. Se pensó en hacer una caravana porque eso iba a limitar el contacto físico con la gente. Y la idea del equipo y de Ricardo sobre todo fue visitar los 72 municipios. Fue una precampaña muy pesada, pero fue una precampaña muy interesante porque se tuvo un contacto con la militancia, con los simpatizantes, y creo que esto permitió tomar el pulso, generar un diagnóstico muy puntual de los diferentes escenarios de Sonora
e ir ahora sí haciendo una colección de situaciones problema, porque creo que la campaña va a ser el escenario precisamente de mayor propuesta, ¿no? En términos de la narrativa, yo creo que Ricardo es el candidato que tiene una posibilidad más real de generar una narrativa más disruptiva. Creo que esa parte la podremos ir prefigurando para la campaña. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero sobre todo a que yo veo al candidato de la alianza que va a tener problemas para generar una narrativa convincente, el ir en alianza con su ahora sí que con su contrincante más fuerte de los últimos años y procesos electorales. Se iba a limitar el discurso tanto a priistas como panistas. Y en el caso del candidato de Morena y de la alianza con los otros partidos, yo veo una narrativa muy similar a la del presidente, una narrativa más de confrontación y de polarización, y bueno, veremos cómo resulta y cómo se va modificando esta narrativa para la campaña, que habrá de iniciar del 5 de marzo al 2 de junio, es el periodo para las campañas de la gobernatura. Sí. Entonces todavía nos falta, y viene un periodo ahora sí que de intercampañas y de silencios simulados, creo yo, de silencios, en donde, bueno, también veremos algunas otras estrategias. Ahora, Jesús Valencia, está en lo correcto, en lo cierto, Rosalena Trujillo, al decir que la narrativa de Alfonso Durazo en esta precampaña fue la de confrontar, la de polarizar, la de parecerse mucho a Andrés Manuel López Obrador. Hola, muy buenos días nuevamente. Obviamente pertenecemos a una estrategia política nacional que tiene que ver con la Cuarta Transformación. Simpatizamos plenamente con las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es ningún secreto que el doctor Alfonso Durazo viene de ser uno de los hombres más cercanos en el gabinete del presidente. O sea, por supuesto que no nos avergüenza, no nos da pena, al contrario, nos enorgullece ser parte del equipo del presidente López Obrador, que por cierto en Sonora... A ver, se perdió la comunicación, vamos a retomarla. En tanto voy con Bulmaro Pacheco, en tanto retomamos la idea con Jesús Valencia. Bulmaro Pacheco, siento que hay como una doble estrategia en las precampañas de los distintos partidos políticos que quieren postular a Ernesto Gándara. Por un lado, aseveran que se unen para evitarle el peligro que representa para Sonora el que Morena gobierne en el estado, y por otro lado vemos al precandidato con un discurso muy conciliador, es decir, contrario a lo que dicen los dirigentes de los partidos políticos. ¿Por qué esta contradicción? No, bueno, no es contradicción, Juan Carlos. Que se postulen tres partidos políticos en la primera vez en la historia en que el PAN y el PRI van juntos, y eso no debe de asustar a nadie, porque en otras épocas han colaborado en la elaboración de leyes, en reformas constitucionales, en reformas legales, pero también creo yo que con la pandemia, con la inseguridad y con la crisis económica, el ánimo de la población no está para discursos de ruptura, de confrontación y demás, sino de un lenguaje conciliatorio que lleve a buscar entre todos las grandes soluciones para Sonora, que todavía nadie las tiene ni tampoco las ha elaborado, sino que se van a esperar hasta las campañas. La labor de Ernesto Gándara es en la comunicación interna con los militantes de los tres partidos, los que ya lo aprobaron en sus órganos internos de gobierno, que mañana culmina con la protesta en el PRI como en la candidatura ante la Comisión de Delegados, pero al mismo tiempo, Juan Carlos, la elaboración de una plataforma electoral, primero la del partido, que se presentó ya en el transcurso del mes de enero con una consulta intensa con la militancia, con la sociedad, con los simpatizantes, para ver cuáles son sus prioridades, y luego una plataforma común con el PAN y con el PRD, para que los tres partidos se pusieron de acuerdo ya en cuáles son los temas que van a plantearle al electorado a partir del inicio de las campañas, y esa etapa ya culmina mañana para, como dice Rosalena, pues tener un periodo interno de organización, de buscar estrategias y demás, porque el reto no es menor. Son 2.140.000 electores los que están esperando la propuesta de 10 partidos políticos, y en Sonora las encuestas nos muestran ahorita un nivel de indecisos superior al 30%. Hay que averiguar por qué no se deciden, qué es lo que los lleva a no tomar una decisión desde ahorita,
o lo que están esperando, ¿no? Ver las caras de los candidatos municipales y distritales, que seguramente son los que van a empujar o van a influir sobre la intención de voto sobre el gobernador. Creo yo que Gándara ha cumplido estrictamente con lo que dice la ley, se ha comunicado con la gente de los 3 partidos, que son los que lo van a postular, y esperar, bueno, el 15 de febrero del 2021, que es el término para los partidos para presentar el convenio de candidatura común, que es cuando ya va a quedar registrado, Ernesto, con los 3 partidos políticos. Sí, ahorita tuvimos un problema con el teléfono de Jesús Valencia y nos decía Jesús Valencia, no nos avergüenza ser cercanos del presidente. Y me decía esa parte. Que no, perdón, ofrezco una disculpa aquí a tu auditorio, Juan Carlos. Antes que nada, por supuesto que no, o sea, provenimos de ese proyecto, somos parte de ese proyecto, somos parte de la Cuarta Transformación y queremos la Cuarta Transformación para Sonora. Obviamente hay que tropicalizar la Cuarta Transformación para el norte del país. No es lo mismo el centro, el sureste del país que el norte del país. O sea, eso nos queda clarísimo y al doctor Durazo le queda perfectamente claro ese tema. Pero de ninguna manera vamos a negar que pertenecimos a ese gobierno, a un gobierno que está transformando realmente la realidad del país, con muchas complicaciones, como el tema de la contingencia sanitaria, que nadie se lo esperaba, por supuesto, ni nosotros, ni nuestros opositores, pero estamos dispuestos a dar la batalla, y estoy seguro que, como bien decía el representante de la alianza del PRIAN con el PRD, pues realmente las encuestas nos favorecen de una manera contundente, no nos confiamos, porque lamentablemente sabemos de las mañas que se gastan, sobre todo el PRIAN, el PRD, y están en el gobierno, pues más, pero estamos listos para dar la batalla a partir de que inicie la campaña, como lo marca la ley. Sí, ¿qué mañas del PRI, del PAN, del PRD? Bueno, son multiconocidas. Lo que pasó del presupuesto, por ejemplo, se destinó una gran cantidad de presupuesto que va a ir destinado a comprar o intentar comprar la conciencia de la gente, a intentar comprar los votos, a tratar de que con sus artimañas históricas que ha tenido el PRIAN, no solamente en el estado de Sonora, también pero aquí particularmente, con el tiempo que ha llevado gobernando, incluso incrustado cuando gobernó el PAN, también participó este mismo grupo, y pues por supuesto que todo el mundo conoce las mañas y todo, pero estamos puestos para combatirlas y para cuidarlos. Bulmaro. Sí, bueno, yo no coincido con esa visión, porque así como les preocupa a ellos la cuestión del voto, al resto de los partidos les preocupa la acción de los siervos de la nación y la explotación, es lo peor, de las campañas de vacunación para hacer campañas de proselitismo, que eso se me hace inmoral políticamente y fuera de lugar. Yo creo que ya los órganos electorales están tan preparados para manejar el proceso con los mecanismos de vigilancia que queda muy poco margen para las mañas o los vicios de años pasados en todos los partidos políticos. Ninguno se salva, y yo creo que Morena, por ser un partido muy joven, de 2014 para acá, bueno, pues creo yo que también ha vivido la situación, pero Morena está compuesta de expanistas, de expriistas, de Movimiento Ciudadano, es decir, no se bañaron en el Ganges para purificarse, y creo yo que con toda esa gama de juegos y rejuegos que hay en la política, Morena también está aportando ingredientes al debate con esa orientación tan oficialista de utilizar las campañas de vacunación. Y bueno, lo que ha dicho el INE, el presidente de la República con sus mañaneras está violentando el artículo 41 y el 134 de la Constitución, que debe de regularse en campañas para que no se haga propaganda ni tampoco se esté atacando con ese odio personal del presidente a la alianza PAN-PRI-PRD, que seguramente es lo que más le ha dolido en este proceso. Sí, ahora Rosalena, pareciera que la disputa es de dos, entre Durazo y Gándara. ¿Cómo le hará MC para meterse en la competencia? Creo que es una parte que sí se ha valorado, y es una parte también que hemos visto cómo se ha tratado tanto desde Morena y sus aliados como desde el PRI, PAN, PRD, de construir esa percepción. Tú sabes que también en política las percepciones se construyen, ¿no? Y en ese sentido sí se ha tratado de construir esta percepción de que es entre dos.
Yo creo que Ricardo tiene obviamente un reto muy fuerte y todo su equipo de campaña, pero también creo que tenemos un escenario mucho más flexible porque vamos solos. Y creo que esa es una parte muy importante y creo que eso nos va a permitir posicionar una narrativa y un discurso mucho más cercano a los ciudadanos. Hemos decidido ir solos y hemos decidido ir solos porque creemos que tenemos una fuerza posible para crecer en el contexto nacional, y en Sonora vemos muy viable ser una tercera vía que los ciudadanos vean a Movimiento Ciudadano como una tercera vía diferente a esta vía PRI-PAN, que creo que ha generado a lo largo de los años toda una desconfianza y poca credibilidad, y por otra parte una tercera vía alterna a Morena también, con toda que aquellos ciudadanos que en su momento pudieron haber dado el voto a Morena en el 2018, creo que hay una buena cantidad de mexicanos decepcionados, de sonorenses decepcionados, y que pueden ver en Movimiento Ciudadano y en la figura de Ricardo Gurs como candidato, ahorita como precandidato, una posibilidad de generar un gobierno más cercano y una posibilidad de ser en realidad una acción de gobierno, sobre todo de futuro. Nosotros estamos convencidos de que PRI, PAN, PRD y Morena representan una alianza de pasado, un pasado que queremos olvidar, pero sobre todo un pasado que queremos transformar. Y en esa parte yo veo para Movimiento Ciudadano un escenario bastante generoso, y creo que lo hemos estado viendo en los recorridos que hicimos. Se recorrieron más de 6,000 kilómetros con nuestro precandidato, y vimos en la gente esa posibilidad, y vimos sobre todo que la gente no quiere una campaña de confrontación, no quiere una campaña de recordar el pasado, porque aunque muchos digan que hay que alejarnos del pasado en términos de acciones de gobierno, el pasado se sigue repitiendo, antes como antes y ahora como ahora. Sí, mejor solo que mal acompañados, porque ¿quién mal acompaña a Morena y quién mal acompaña, pues no sé si al PRI o al PAN o mutuamente? Mira, yo creo que una parte muy importante tiene que ver, ahorita estamos analizando y hemos estado viendo obviamente la parte más fuerte, que son los precandidatos a la gubernatura, pero después de eso está todos los equipos que están alrededor de los candidatos, pero también los equipos que se están prefigurando para tener presencia en el Congreso local, tener presencia en el Congreso federal, y quienes van a integrar los ayuntamientos. Sí. Creo que viene una definición de perfiles, y aquí estamos viendo de chile, de dulce y de manteca. Estamos viendo cómo hay tránsfugos, gente que se va de un partido a otro, gente que llega, te toca la puerta, y creo que en ese tenor los partidos tenemos que tener... ¿En esa lógica está María Dolores, Rosalena? ¿En esa lógica María Dolores del Río en esa lógica está? Porque se fue a Morena, ¿no? Mira, finalmente yo creo que María Dolores ya generó un comunicado alrededor de eso. Ella planteó por qué se iba a Morena. Creo que es muy respetable. Otros se van, otros se quedan, pero a final de cuentas mucha gente llega a los partidos, y hay gente que llega a los partidos a sumar, y hay gente que llega a los partidos a restar, y creo que cada partido tiene que tener muy claro a quién le abre la puerta y a quién se la cierra. A ver, porque hemos estado viendo algunos acercamientos de figuras políticas que en el pasado no dieron resultado, de figuras políticas que en el pasado han estado ligados a actos de corrupción, y que hoy se presentan como posibles candidatos para distintos puestos de elección. Sí. Y creo que eso es lo que la ciudadanía también está cansada, y lo que la ciudadanía va a valorar, quienes acompañan a los candidatos en los diferentes puestos que también van a estar en juego este año. Sí, Jesús Valencia, delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Sonora, ¿están mal acompañados por el Verde? Antes que nada yo quisiera ahí comentar algo que ha dicho Rosalena. Ojalá Movimiento Ciudadano, que es un partido que yo respeto mucho y lo he respetado mucho, aguante de aquí a la elección sin declinar a favor del candidato del PRIAN. O sea, eso nos daría muchísimo gusto, y ojalá posterior a la elección volvamos a tener este debate, estos comentarios, donde reconozcamos a Rosalena y a su candidato que no declinó. Nosotros que creemos que son lo mismo, que va a terminar declinando a favor del candidato del PRIAN,
finalmente son el mismo grupo político que ha gobernado este estado, de tal manera que ojalá apuntemos en la agenda todos, que nos volvamos a reunir o que nos volvamos a encontrar, aunque sea por este medio, para ver que cumplimos, que no van a declinar. Por eso yo no creo, por supuesto, en el candidato del Movimiento Ciudadano. Ahora, nosotros, por supuesto que vamos a escoger a los mejores perfiles de cualquiera de los tres partidos que ahora nos acompañan, Nueva Alianza, Partido Verde y nosotros estamos todavía trabajando con el Partido del Trabajo en un posible acuerdo, pero en todos los casos vamos a tratar de que sean los mejores perfiles, que las encuestas los favorezcan, que sean personajes probados. Yo no digo que no puedan tener algún tipo de problema, pero lo que sí estoy seguro es que no vamos a tener en nuestros perfiles de candidatos a cualquier cargo de elección gente vinculada a la corrupción, a la delincuencia, que nos avergüence posteriormente. Sí, ahora, Bulmaro Pacheco, ¿quién mal acompaña a quién? Bueno, yo creo que es muy cándida la interpretación de que hay tránsfugas buenos y tránsfugas malos. Eso se me hace a mí con el derecho que tiene el ciudadano de afiliarse y desafiliarse de un partido político. Se lo da la Constitución, se lo da la ley. Yo creo que cuando Rosalén dice que van solos, efectivamente van solos porque se están saliendo todos de Movimiento Ciudadano y están yéndose a Morena. ¿Encontrarán allá la salvación? No lo sé, y eso va a dar la respuesta a la elección que viene. Yo creo que aquí se están poniendo en juego muchas militancias, muchas afiliaciones partidistas, porque hay partidos como Morena, por ejemplo, que no tienen estructura en el Estado, y al doctor Durazo se lo han reclamado, como se lo han reclamado en Obregón y en otros lados, el intento de reelegirse de alcaldes que son impresentables y que en las encuestas aparecen con un altísimo nivel de reprobación por parte de los ciudadanos. Son cuestiones que se tienen que ver de cerca, y aquí se va a poner obviamente en juego cuáles de los partidos tienen estructura real para enfrentar el proceso electoral, cuáles tienen disciplina, cuáles no, y sobre todo quiénes tienen la mejor oferta política de aquí a las elecciones, porque ofrecer la cuarta transformación cuando la pandemia no se doma, cuando la economía decrece hasta el 9% y cuando la inseguridad sigue peor, pues yo creo que le van a tener que buscar a Durazo otro tipo de ofertas, más allá de decir que la carne asada es cultura y amistad y toda la cosa, que no deja de ser una afirmación que se usaba en los 60s o en los 70s, pero ahora la gente tiene necesidad de propuestas concretas para vencer el miedo y encontrar una esperanza a la solución de los principales problemas que enfrenta, y creo yo que Ernesto Gándara ya lo está haciendo y lo está elaborando. O sea, ¿es setentero Durazo desde su visión? Mira, la oferta de que el mar da alimentos y que el desierto las ciudades y que la carne asada es amistad, es una propaganda muy de Abelardo L. Rodríguez, o de cuando el presidente nombraba a su candidato y no tenía su oposición. Yo creo que aquí lo que falta son ofertas más agresivas de solución de problemas que tienen en la ansiedad, en la depresión, y lo estamos viendo en Sonora, en el temor a la gente porque no hay respuestas a la pandemia, no hay respuestas a la inseguridad, y no sabemos todavía a qué nivel pegue la crisis económica en Sonora en los meses de campaña, y allí donde va a tener que demostrar que domina el conocimiento del Estado y que tiene propuestas reales para los electores, ¿no? Sí, Jesús Valencia. No, pues claro que ellos saben cómo va a pegar la crisis económica en Sonora. Ellos acaban de aprobar un presupuesto verdaderamente criminal para los sonorenses, con una deuda pública la más grande en los últimos 20 años. Ellos la aprobaron, o claro que saben cómo va a estar la crisis económica en Sonora, o sea, no es desconocido para ellos. Ahora bien, nosotros, reitero, estamos orgullosos de nuestro presidente, estamos orgullosos de la política pública que está aplicando nuestro presidente de la República, no nos sentimos, digamos, no representados por el presidente. Creo que aquí en Sonora, reitero, la aprobación del presidente es la más grande en la historia de un presidente aquí en el Estado, mientras que el partido que actual el gobierno, el PRI, ahora vinculado, ahora aliado con el PAN, es quien ha creado la mayor deuda pública. No, para que se dé una idea, a lo mejor el auditorio a veces de tecnicismo no entiende, pero solamente en ADEFAS, es decir, en deuda de proveedores que va a dejar el actual gobierno al gobierno entrante que va a encabezar Alfonso Durazo, es de 2.500 millones de pesos. Para que se den una idea, cuando Mario Fabio Beltrones dejó el gobierno, dejó 500 millones de ADEFAS. Ni Mario Fabio era tan
bárbaro como está haciendo el actual gobierno. Digo, eso es importante que lo sepa la gente. Yo creo que no hay punto de comparación, valdría la pena que le echaran un vistazo a los números. Yo creo que nosotros tenemos la mejor propuesta, no hemos tenido la oportunidad de hacer la propuesta política porque la ley no nos permite, pero a partir de que inicie la campaña el próximo 5 de marzo, ya tendremos oportunidad de manifestar la propuesta política que encabeza el doctor Alfonso Durazo aquí en el estado de Sonora. Sí, aunque Jesús Valencia, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y los diputados locales de Morena le agarraron la pata, pues aprobaron la deuda de 1.300 millones para Claudia Pavlovich y le aprobaron diferir los pagos a proveedores, es decir, los diputados de Morena hicieron eso. Los 11 diputados de Morena votaron en contra del presupuesto en el pasado mes de diciembre. Sí, pero el antepasado dijeron que iban a votar en contra y luego se equivocaron y votaron a favor, pues se pegaron una confundidota ahí bastante sería confundida, Juan Carlos. A ver, ¿cómo estuvo eso, Rosalena? No, mira, yo nomás en lo que estoy aquí alcanzando a monitorear escucho poco, pero sí quisiera decirle al señor Valencia que así como se ha estado generando esa percepción de que la elección va a ser entre dos, creo que lo que él mencionó en relación con que se plantean o ellos están hipotetizando o quieren generar la percepción de que Ricardo Burr se va a bajar de la contienda y que se va a alinear o unir o va a declinar a favor del candidato de la alianza, creo que es un error. Creo que ya le paren con construir esa narrativa. Tenemos un precandidato que va en crecimiento y vamos a tener un candidato que genera una tercera vía. Y creo que me ganaste lo que le iba a comentar. Parte de esta narrativa de Morena tiene que ver con este discurso de polarización, de confrontación, pero en realidad ellos también se ha sido partícipe de algunas decisiones que se ha tomado en el gobierno del estado y que ahorita en campaña están criticando. Creo que hay que tener memoria en ese sentido y sobre todo que estamos esperando que las campañas sean campañas propositivas. Creo que hay una parte muy importante. El 2021 no es el 2018. El presidente no va a venir en la boleta electoral. Tenemos muy claro el escenario de por qué muchas figuras de Morena llegaron a hacer gobierno o llegaron a estar en el Congreso, pero ni hoy es el 2018, ni el precandidato Durazo ni López Obrador. Entonces yo creo que sí hay que tener una visión muy clara y una narrativa muy clara en ese sentido de lo que vamos a ver en el 2021, y además de que vamos a tener un contexto de campaña en COVID que va a ser todavía mucho más difícil generar ese tipo de contactos y tener discursos claros, discursos correctos, discursos sensibles. Creo que es lo que nos va a dar la posibilidad de crecer y nos va a dar la posibilidad de empatizar con los ciudadanos. Sí, ¿va a declinar Ricardo Burr por Gándara, Bulmaro? Definitivamente no. Creo que eso es algo que le conviene mucho al PRI, al PAN, al PRD y a Morena posicionar. Creo que es algo que ya en su momento Ricardo lo ha dicho y creo que a final de cuentas es pura especulación al tiempo. Bueno, perdón Juan Carlos, es una especulación que no nos corresponde a nosotros abordar porque cada quien está haciendo su esfuerzo. Yo veo un esfuerzo muy dedicado de Ricardo recorriendo el estado y demás, pero la alianza PAN-PRI-PRD no depende de gente que renuncie para que se venga. Y nomás, Valencia, ojalá me mandes tu correo porque te voy a mandar un documento donde se fija el endeudamiento del Estado. El que dejó 400 millones de deuda fue el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, pero ya han pasado más de 35 años y creo yo que se ve en el Estado el producto de los distintos gobiernos que por alguna razón se han endeudado, ver lo que pasó con Bursi y Calderón, ver lo que pasó en el periodo López Nogales con la crisis y demás. Yo creo que hay que entender más de fondo esta situación. No estoy acusando que no hayas estado aquí en el estado y que seas de Iztapalapa, de por allá, pero yo creo que la situación, te voy a mandar el documento y luego si quieres lo debatimos personalmente cuando gustes, pero sí, no está contra la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ya quiso aparecer en la boleta con la revocación de mandato y no pudo. Quiso volver a aparecer con el juicio a los expresidentes y no pudo. Entonces, bueno, ahora el INE está viendo que en las mañaneras se denota, se ataca, se divide, se critica a los partidos y a los candidatos, y es algo que él mismo pidió cuando ya cállate chachalaca,
y el 134 se reformó especialmente para evitar la injerencia de los poderes públicos en los procesos electorales, y ahora se resiste porque sabe, y eso revísenlo bien, Morena no tiene estructura, tiene a los siervos de la nación, tiene al gobierno federal, pero nomás rásquenle tantito municipio por municipio, y lo único que tiene son más aspirantes a candidaturas que militantes, y bueno, eso de confiarse en el voto de López Obrador, yo creo que en Sonora no va a operar, porque la realidad local se va a imponer sobre la realidad nacional. Bueno, por la alusión, Jesús Valencia. Primero, nosotros, reitero, más de 300,000 beneficiarios de programas sociales del gobierno federal, claro que benefician a Morena, claro que es gente que simpatiza con el presidente, y no tenemos que estar ni ocupando los padrones como lo hacían en el pasado, y la gente sabe perfectamente quién representa qué. Se volvió a cortar, ¿verdad? El teléfono. Bueno, les pido... Pero no votaron ni en Coahuila ni en Hidalgo, Juan Carlos. Ese es el temor de ellos. Sí. Un mensaje final de 1 minuto, Rosalena. Bueno, pues estamos listos para iniciar precampaña el 5 de marzo. Mañana concluimos aquí la precampaña. Obviamente con algo muy simbólico. Cerramos con una caravana, una presencia vehicular básicamente en algunas zonas del municipio de Hermosillo. Creo que estamos cuidando esta parte del protocolo de código rojo, por eso es que no va a haber ningún evento como el que tuvimos en Cajeme, que tenía un semáforo de salud diferente, y terminamos y cerramos muy contentos por el contacto que tuvimos, muy contentos porque hemos logrado intercambiar con los ciudadanos un diálogo muy importante. Creo que la situación que vio Ricardo en los municipios nos va a permitir tener propuestas muy afinadas, tener propuestas muy integrales, y vamos por una campaña muy propositiva. Sí. Creo que la gente nos ha manifestado, no quieren una campaña de confrontación, pero sí quieren una campaña clara y una campaña en donde los ciudadanos puedan ver propuestas para la solución de los problemas. Los ciudadanos quieren ver resueltos sus problemas de salud, pero sobre todo su problema de empleo. Sí. La preocupación por el empleo creo que es la parte más importante. Jesús Valencia, un mensaje final de 1 minuto, por favor. Primero agradecerte mucho, Juan Carlos, Bulmar, Roselena, esta oportunidad de poder charlar. Ojalá haya más oportunidades, seguramente las habrá, pero estamos ya preparándonos para el periodo de intercampaña, donde hay que platicar con nuestra militante, organizarnos bien para enfrentar el proceso, y estamos seguros que con la propuesta que el doctor Alfonso Durazo tendrá para los sonorenses, para cada una de las regiones de Sonora, vamos a lograr el triunfo contundentemente. Estamos nosotros dispuestos al debate, dispuestos a platicar. Sabemos de los números que deja el PRI en el Estado. Por supuesto que en materia de seguridad, en materia económica, en materia social, deja mucho que desear, tiene mucho que deberle a la ciudadanía, y estamos dispuestos a recomponer aún con la deuda brutal, la deuda histórica más importante que deja un gobierno en el estado de Sonora. Pero vamos a seguir adelante, y agradezco mucho a ti, Juan Carlos, a tu auditorio, y por supuesto a mis compañeros que me acompañaron en esta reunión. Sí, Bulmaro Pacheco, 1 minuto. Igualmente, Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Mira, yo creo que la campaña que inicia en marzo debe ser apegada a la legalidad, al respeto, a la conciliación, pero sobre todo para una población que parece que ahorita no le interesa la política, sino le interesa más su economía personal, lo de la vacuna, lo de la inseguridad, propuestas y mandar la señal. Bueno, no va a ser una campaña nacional, aquí va a ser una campaña con causas estrictamente locales, municipio por municipio, región por región, y ahí tienen los partidos y ahí tienen los candidatos la posibilidad de modernizarse, de adaptarse, de adecuarse a los nuevos tiempos y presentar propuestas viables, concretas y que compensan al electorado. Creo yo que debe hacerse un esfuerzo por evitar la injerencia de los poderes públicos del nivel que sea, municipal, estatal o federal, y buscar que la campaña se desarrolle en un ambiente de conciliación, de paz
y de apego a la legalidad, Juan Carlos. Muchas gracias, Bulbano Pacheco, en representación de la precampaña de Ernesto Gándara, Rosalena Trujillo en representación de la precampaña de Ricardo Burz Castelo y Jesús Valencia en representación de la campaña de Alfonso Durazo Montaño. Muchas gracias. A la orden. Muchas Hasta gracias pronto. por el espacio, Juan Carlos. Gracias, Como siempre, bonito día. a todos. Reporte 100.